¿Qué tal todos ustedes? Tengan muy buenas noches. El día de hoy vamos a contar con la participación de Gonzalo Rojas, que se encuentra en Brasil, con el que trataremos un poco acerca de la teoría de la revolución permanente en el marco del aniversario del fallecimiento de León Trotsky. Queremos profundizar un poco sobre este tema, ya que ha sido un parte del debate y hay un poco de preguntas, consultas que siempre nos hacen sobre el tema a partir de los programas que hemos venido haciendo. Bueno, vamos a dar pase a Gonzalo. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Una alegría poder estar con la Izquierda Diario Perú. Yo estoy en Brasil, soy de Izquierda Diario del Sí, MRT, pero milito, digamos, soy argentino y milito en Brasil, ¿no? te Entonces, comento. Acá hay mucho público que tenemos que tiene mucho vínculo con la Izquierda Diario y al mismo tiempo lo participamos en otro espacio que es el movimiento mariateísta, ¿no? Y son dos espacios donde cuales tratamos de propulsar un poco la discusión y el debate. Y desde ya un saludo fuerte a todos los compañeros de la Izquierda Diario de Brasil y al mismo tiempo a la editorial Iskra, que ustedes también van publicando, ¿no? Creo que a la espalda tuya están todos los sí, libros. sí, en realidad a la espalda mía están los libros del IPS y también los libros de Iskra, ¿no? Sí, sí, Tengo, para junté los que acá nos ven pueden atrás seguirlo. los de Trotsky, digamos, la colección de las obras escogidas del Instituto de Pensamiento Socialista de Buenos Aires, que es realmente excelente. Y también tenemos acá en la Iskra 3 libros de la colección de Trotsky, digamos, ¿no? De sus Mira, obras escogidas. Gonzalo, te hemos invitado para hablar un poco de un tema polémico. Te comentaré acá en Perú, y creo que tú bien lo sabes, las principales tendencias o las principales lógicas dentro de la izquierda que dominan, se puede decir, la discusión política, son las que provienen de las corrientes maoístas y por lo tanto tienen una lógica acerca de la revolución por etapas. Muchos de ellos ponen por delante en su programa la posibilidad de crear una burguesía nacional. Entonces, para esto te hemos invitado el día de hoy, para hablar un poco qué es esto de la revolución permanente, qué es lo que proponía Trotsky, si esto se le ocurrió a Trotsky inicialmente. Y para ahí va la primera pregunta. ¿La revolución permanente es algo solamente de Trotsky o venía previamente teorizado, discutido por algún otro antecedente o algún otro personaje que había escrito sobre la posibilidad de transformar la sociedad? Sí, de nuevo, buenas noches y gracias por la pregunta. Yo creo que la pregunta es bien importante y el tema es bien importante, ¿no? En realidad, la idea de revolución permanente, revolución en permanencia, a veces algunos dicen, se encontraba ya en Marx y en Engels, ¿no? En un mensaje de Marx de marzo de 1850, después del Manifiesto Comunista, la dirección central de la Liga de los Comunistas, digamos, ¿qué es lo importante de esa visión de Marx sobre la revolución permanente ya y que va a permanecer, valga la repetición, después en la elaboración de Trotsky? Digamos, en realidad Marx nos estaba hablando de la independencia política del proletariado, la necesidad de independencia política de la clase trabajadora. Fundamentalmente, nos habla de esto en el Manifiesto Comunista y de revolución en permanencia habla en este mensaje a la dirección de la Liga de los Comunistas 2 años después. ¿Qué significaba esto de independencia política? Antes de las revoluciones de 1848, los trabajadores luchaban aliados a la burguesía contra los enemigos de sus enemigos, contra los resabios cristianos feudales, llamaríamos, ¿no? La importancia del manifiesto comunista y de las revoluciones de 1848 es que por primera vez aparece la clase trabajadora como un sujeto político independiente de aquellos, digamos, que son sus explotadores en el capitalismo. ¿Se entiende? Dejaron de luchar contra los enemigos de sus enemigos y aparece la posibilidad política de luchar por primera vez contra, digamos, sus verdaderos enemigos.
Eso yo creo que ese es el punto de partida. Entonces, un elemento que siempre nosotros hacemos hincapié y que tiene relación, voy a hablar un poco más adelante sobre lo que vos decís, la diferencia con las visiones estalinistas, sean de los partidos comunistas en su época oficiales y de los partidos comunistas estalinistas maoístas, digamos, ¿no? Va a ser eso, la independencia política de la burguesía. Esto es importante, y esto ya está en Marx, ¿no? Esto es importante. Gonzalo, Sí, en este marco, tú hablas de las experiencias revolucionarias. Hubo una experiencia importante, ¿no? Que fue la Comuna de París. ¿Qué influencia, que a partir de esa experiencia, cómo se va construyendo esta teoría de la revolución permanente o la revolución en permanencia? claro, es importante también, ¿por qué? Porque después de las revoluciones de 1848, 1850, terminan 2 años de guerra civil en toda Europa, ¿se entiende? Pero la clase trabajadora es derrotada. En Francia acaba triunfando Luis Bonaparte, el sobrino del tío, digamos. Pero la Comuna de París de 1871 tiene como característica, digamos, que es el primer gobierno obrero, digamos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con la Comuna de París? Digamos, que van a colocar Lenin, va a colocar el propio Trotsky y demás. Tenemos que aprender a partir de la experiencia de la Comuna de París la importancia política de la existencia de un partido revolucionario. No es suficiente que un levante, una insurrección, tome poder político. Es preciso tener una teoría y un programa que elabore una táctica en un marco estratégico revolucionario que permita avanzar, digamos, primero en la revolución, digamos, en una determinada formación económico-social, en el marco de la revolución mundial. ¿Se entiende? Me parece que esto es bien importante, ¿no? Como para destacar. La importancia de la Comuna de París es justamente que es el primer gobierno, diríamos, de los trabajadores. Y Marx saca de ahí una cosa muy importante. Marx ya venía hablando en términos teóricos, más abstractos, de dictadura del proletariado, ¿no? Entonces, los marxistas diferenciamos aparato de Estado de régimen político de Estado. Si todo Estado existe porque existen las clases sociales, todo Estado existe porque existe una contradicción entre las clases sociales que es absolutamente irreconciliable. El Estado no existió siempre, el Estado es una construcción histórica. Existe cuando el conflicto entre las clases hace que esos intereses sean irreconciliables. Amos y esclavos. No pueden existir amos si no existen esclavos. Sea en Grecia o en la Roma antigua. Señor feudal y siervo. No puede existir el señor feudal si no existe el siervo. Lo mismo pasa con la burguesía y el proletariado. El Estado moderno, digamos, es la forma política moderna que expresa la dominación de la clase dominante de esta época, de este modo de producción, que es, digamos, la burguesía. De ese punto de vista, si el Estado existe porque existen las clases sociales, mismo triunfando una revolución, digamos, todo Estado, por su propia existencia, es una dictadura de clase. Eso no significa que una dictadura del proletariado, ¿se entiende? Porque triunfa una revolución socialista, más no desaparecen de un minuto para el otro las fuerzas reaccionarias contrarrevolucionarias. Continúan luchando y se van a apoyar en todos los países del mundo para intentar acabar con la revolución. Entonces, de ese punto de vista, digamos, en el socialismo continúan existiendo las clases. Los trabajadores tienen que tomar el poder político, quebrar el aparato político del Estado. Pero
construir una nueva forma de organización política que, como Marx decía, como no tenemos otro nombre, llamamos un Estado, pero que tiene como objetivo dejar de ser Estado. Un Estado que tiene que acabar con las condiciones políticas de la dominación de clase. ¿Se entiende? Pero en el socialismo todavía existe, digamos, una dominación de clase que sería la del proletariado y los campesinos, con, digamos, sobre el resto de la sociedad. Pero la dictadura para Marx es una dictadura del proletariado. Pero del punto de vista del carácter del Estado, eso no significa que el régimen político puede ser un régimen político soviético o de consejos, ¿se entiende? No necesariamente tiene que ser un régimen de partido único. Puede existir dictadura del proletariado con un régimen, digamos, de una república socialista 1000 veces más democrática que las que conocemos en el marco del capitalismo, ¿no? Por eso, sí, es muy importante la Comuna de París y también, vinculado a lo que vos decías primero, es central la experiencia de la Revolución Rusa de 1905. Gonzalo, sí. Antes que avances, justo te quería, para ir un poco profundizando, en ese periodo se va construyendo una internacional que es la Segunda Internacional, ¿no? La primera y luego la segunda, para aterrizar un poco a 1905. La experiencia de la socialdemocracia en ese periodo y el debate va en tono contrario a lo que tú acabas de expresar, ¿no? La intención de creer que a partir de llegar al Parlamento se pueden generar una serie de reformas y a partir de esta serie de reformas se puede transformar la sociedad. ¿Qué de diferencia hay con las propuestas que lanzan Trotsky, Lenin, Rosa Luxemburgo en ese marco? Y una de las experiencias que justamente tú acabas de comentar, que es la de 1905, que suele ser un periodo histórico en la cual generalmente se centraliza la crítica a León Trotsky por parte de los sectores del estalinismo, y es más, escriben mucho sobre esto y hay mucho texto sobre esto. ¿Nos podrías explicar un poco esto y cuál es un poco lo que tú ibas a comentar sobre la Revolución de 1905 sí, y el tema de la socialdemocracia? Haciendo el link. No, perfecta la pregunta. Importante tener en consideración lo siguiente. En general, hasta 1905, los partidos socialistas, fundamentalmente de Europa, en Rusia no porque ya existían bolcheviques y mencheviques, pero en Europa los partidos socialistas centralmente, digamos, convivían revolucionarios y reformistas. ¿Se entienden? Los reformistas de aquella época, digamos, defendían el socialismo, pero comenzaban a ver en los países capitalistas más avanzados que era posible, en la visión de ellos, avanzar al socialismo de forma pacífica. El primero que va a plantear esto va a ser Bernstein, ¿no? Edward Bernstein era un importante dirigente del Partido Obrero Socialista Alemán, socialdemócrata alemán, y Bernstein, digamos, tenía como teoría, digamos, de que era posible pasar del capitalismo al socialismo de forma pacífica. El tránsito del capitalismo al socialismo sería como un crucero que pasa la línea del Ecuador. Él usaba esa metáfora. ¿Por qué? Porque era un socialismo que apelaba a la razón de la burguesía, en grande medida. Los trabajadores cada vez tienen más votos en las elecciones. Los trabajadores cada vez tienen más parlamentarios. Los trabajadores tienen cooperativas de producción y los trabajadores no paran de crecer en los sindicatos. Va a llegar el momento en que la burguesía se va a dar cuenta de que no tiene cómo luchar contra la clase trabajadora. Y por lo tanto, digamos, va a permitir esa transición pacífica
del capitalismo al socialismo. La respuesta de la burguesía va a venir, digamos, en la Primera Guerra Mundial, una guerra interimperialista, digamos, y esa visión de Bernstein era una visión pacifista, evolucionista, que no tenía en consideración, digamos, las verdaderas relaciones de fuerza en la lucha de clases, ¿no? Engels ya decía claramente, cuando le preguntaban a Engels, bueno, pero los comunistas son violentos. Entonces dicen, no, nosotros, los comunistas no somos violentos, pero hay una cuestión objetiva en las sociedades capitalistas. Ninguna clase dominante abandona la escena de la historia sin luchar a muerte por sus privilegios. Entonces, esta idea de transición pacífica del capitalismo al socialismo, el primer ideólogo es Bernstein, que comienza a publicar unos textos, digamos, sobre problemas del socialismo, ¿no? En realidad, contra ese Bernstein van a estar Rosa Luxemburgo y Kautsky. El primer Kautsky, ¿no? Rosa Luxemburgo va a escribir Reforma o Revolución, digamos. ¿No? Y para los marxistas es reforma y revolución, pero bueno, Rosa Luxemburgo coloca propositalmente reforma o revolución, ¿no? ¿Qué es la crítica de ella y del primer Kautsky a Bernstein? La teoría de Kautsky es un poco más compleja que la de Bernstein, pero la teoría de Kautsky es esta teoría que se llama más del asedio, por así llamar, ¿no? En realidad, la tarea de los socialistas es hacer que a través de una mayoría parlamentaria, digamos, se pueda cambiar, digamos, las políticas del Estado. Vamos a llegar al socialismo a través de no darle tanto poder al Poder Ejecutivo, sino subordinando al Poder Ejecutivo y lo que hoy llamaríamos Poder Judicial, al poder de los trabajadores en el Parlamento, ¿no? Esa teoría también se vio completamente, digamos, destruida en la Primera Guerra Mundial. Kautsky no era que teorizaba que el Estado no era de clase. Kautsky decía que el Estado era de clase todavía. Pero mismo el Estado siendo de clase, es como que se podría cambiar por adentro a través de la acción parlamentaria. ¿Se entiende? Porque seguramente en Perú o en todos lados está también esta discusión. Ah, bueno, pero es mejor, podemos cambiar las cosas desde adentro del Estado. Bueno, Bueno, Marx, Engels, la Comuna de París. Gonzalo, te comento, acá hay muchos sectores que generalmente, de sectores de la izquierda, que llegan a espacios del Estado y nunca rompen con los gobiernos porque dicen que están disputando, están tratando de cambiar desde adentro la sociedad, ¿no? O sea, y por ejemplo, participan con gobiernos de la socialdemocracia, participan con gobiernos de la derecha, son funcionarios, embajadores, etcétera, y se mantienen durante un gran periodo en el espacio, bajo el presupuesto de que están en la disputa. Porque si ellos salen, van a entrar personajes de la ultraderecha o en su frase o en su discurso que últimamente utilizan del fascismo. Entonces, por más que cae, por ejemplo, Castillo, ellos, por ejemplo, se mantienen hoy en día en distintos puestos, como el Banco Central y todo lo demás, y su discurso es eso, porque si salen ellos, van a entrar los fascistas. Un poco para comentarte, ¿no? Esa es parte de la lógica que se pone en mesa, ¿no? Sí, acá también, digamos, pero claro, es el rumbo de una izquierda que cree en la conciliación, digamos, ¿no? Porque el problema es el siguiente, digamos, todo Estado es de clase. Entonces, y cada Estado tiene correspondencia con un modo de producción. El Estado capitalista tiene relación con el modo de producción capitalista. No es posible cambiar por dentro el Estado manteniendo el modo de producción capitalista. Por eso la idea de Trotsky, de Lenin, de los bolcheviques es, bueno, es preciso hacer una insurrección,
que quiebre el aparato político del Estado, pero no se quiebra poniendo más gente adentro. Es una ruptura revolucionaria que abre el camino a nuevas formas de relaciones sociales, que llamamos socialistas. ¿Se entiende? Y ese nuevo Estado, esa nueva forma de organización política, que tiene como objetivo desaparecer en el comunismo, donde no existirán más ni clases sociales ni Estado, es lo que realmente va a permitir un periodo de transición, digamos, ¿no? Pero no es colocando más gente. La experiencia histórica nos dice que en todos los países miles de militantes más honestos, menos honestos, hicieron parte del Estado. Y nadie cambió el carácter de clase del Estado. ¿Se entiende? Es una experiencia mundial. Podemos hablar de Perú, podemos Brasil, ni hablar. Argentina. Agarremos el país que queramos. Entonces, yo creo que eso es bien, bien importante, ¿no? Pero yo creo que para entender la teoría de la revolución permanente es muy importante la revolución de 1905 en Rusia. ¿Por qué? Y ahí viene la trampa, digamos, en que tratan de hacer caer a Trotsky los maoístas, ¿no? Esta cosa, diciendo medias verdades, decir un conjunto de medias verdades no hace una verdad, digamos. Entonces, ¿qué es lo más importante de la revolución de 1905? La revolución de 1905 es una revolución que es derrotada. Pero mismo siendo derrotada, por primera vez aparecen los soviets. Yo digo soviets por costumbre, ustedes llámenlo consejos. Por primera vez aparecen las formas de autoorganización de la clase de forma independiente del Estado. ¿Se entiende? Aparecen las instituciones, entre comillas, a partir de las cuales podemos pensar un doble poder, pero no en el sentido de poder popular adentro del Estado, sino doble poder alternativo al Estado, construyendo fuerza social contra el Estado. Porque, bueno, Marx, Trotsky, Lenin, entendían que la política es relaciones de fuerza. Y la política para los marxistas en el capitalismo es construcción de relaciones de fuerza al Estado. Aparte de estar contra el gobierno A, contra el gobierno B, es construir relaciones de fuerza al Estado. Entonces, me parece que es importante esto. Pero, ¿qué pasa? A partir de la revolución de 1905, va a haber tres interpretaciones que son las dominantes. Digamos. En realidad, el estalinismo, después de del séptimo congreso, el último congreso de la Internacional Comunista, digamos, con Stalin, después la disuelve sin avisarle a nadie a la Internacional Comunista, pero en 1935 es lo que vos decís, presenta la política de Frente Popular. Pero esta política de Frente Popular y alianza con la burguesía progresista o liberal que defienden los maoístas y que defienden todas las variantes del estalinismo, en realidad no es una política original y nueva. Es la conclusión que sacan los mencheviques, digamos, a partir de la revolución de 1905. La estrategia de los mencheviques era, tenemos que apoyar a la fracción burguesa liberal de Rusia en la lucha antizarista. Y debemos de tener la lucha, no debemos hablar mucho de socialismo, no debemos criticar mucho la cuestión de la propiedad para no asustar a la burguesía, pero la clase trabajadora tiene que ser base de apoyo de la burguesía liberal. Es la burguesía liberal la que va a construir un verdadero Estado burgués que va a defender, que va a desarrollar las relaciones sociales capitalistas, va a resolver las tareas democráticas que no fueron resueltas todavía por la burguesía rusa, y en la medida que se desarrolla la clase trabajadora, en otro momento, separado, enfrente, vamos algún día a luchar, digamos, por el socialismo, pero en una sociedad ya, entre comillas, puramente capitalista. Esa era la visión de los mencheviques, pero es la misma visión
que cuando hablaban que había feudalismo en Perú, que había feudalismo en Argentina, que había feudalismo en Brasil, ¿se entiende? Ellos caracterizaban que América Latina y Asia era feudal para conciliar con fracciones burguesas, subordinarse. ¿Se entiende que esto no tiene nada que ver con la idea de revolución permanente? Ni siquiera en el primer aspecto que coloqué, que era el de la independencia política de la clase. Cero independencia política, ¿no? ¿Qué pasa en 1905? Trotsky y Lenin tienen una misma caracterización política sobre la situación y los sujetos políticos de la revolución, pero tienen una conclusión diferente sobre la forma de gobierno que tiene que adoptarse. Eso es en 1905. ¿Por qué? Tanto Lenin como Trotsky van a estar de acuerdo en que la burguesía liberal en Rusia es muy débil. Siendo la burguesía liberal en Rusia tan débil, digamos, no puede dirigir ninguna revolución ni nada, ni siquiera una revolución burguesa. Es el proletariado que tiene que hacer eso. Lenin tiene una sacada, Lenin hace una cosa genial que es, toma el concepto de hegemonía, que después va a desarrollar más Gramsci, pero toma el concepto de hegemonía, que era utilizado para discutir las relaciones entre los estados, y Lenin lo aplica a una situación concreta, que era la relación entre proletariado y campesinos. Para hacer una revolución en Rusia no puede ser la burguesía, tiene que ser el proletariado aliado con los campesinos. Y ese proletariado aliado con los campesinos tiene que instaurar, después de la revolución y la ruptura, digamos, del Estado burgués, una dictadura proletario-campesina democrática. ¿Se entiende? Trotsky, ¿qué es lo que dice? Y por eso los maoístas lo critican, pero después vamos a ver que Lenin va a coincidir con Trotsky en abril de 1917, esto es importante. Pero ahí en 1905 no. Trotsky dice, la alianza obrero-campesina, sí, es central. El sujeto es el proletariado. Pero siendo así, el tipo de dictadura tiene que ser una dictadura del proletariado. No puede ser una dictadura proletario-campesina donde no queda muy claro, digamos, si el proletariado no se tiene que subordinar a una clase que estaba mucho más dispersa, digamos, que el propio proletariado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre los tres. En abril de 1917, también los maoístas deben decir, porque en el segundo congreso del Partido Socialdemócrata Ruso, Trotsky fue contra la idea de partido de Lenin. Y es verdad, Trotsky fue contra la idea de partido, contra algunos aspectos de la idea de partido de Lenin. Pero ¿qué es lo que quiero colocar? Tanto Trotsky como Lenin, en abril de 1917, digamos, en abril de 1917, estoy saltando la historia, pero porque si no tengo que hacer un programa de 2 horas, pero Lenin llega con el tren blindado desde Finlandia, pasa en un tren blindado por Alemania, se baja del tren. Cuando llega, recordemos una cosa, abril de 1917 ya había pasado la segunda revolución rusa. Febrero de 1917 estaba Kerensky, que era un poco el que hacía la política de conciliación de clases, digamos, ahí, digamos, y expresaba, era socialista revolucionario, un partido campesino, digamos, pero que en realidad, digamos, expresaba una política democrático-burguesa, si vos quisieran, como para decir de alguna forma. Bueno, el problema, de nuevo, en abril de 1917,
es el problema de la independencia política. ¿Qué es lo que tienen que hacer los bolcheviques frente al gobierno de Kerensky? Lenin baja del tren y se da, digamos, se entera bien, digamos, no se lo cuentan, lo ve él, y bajo la dirección de Stalin y otros, el partido bolchevique da una especie de apoyo crítico al gobierno. Lenin, en las tesis de abril, reivindica la independencia política, tiene que convencer a los bolcheviques para garantizar esa independencia política que va a permitir después el proceso revolucionario. Eso no significaba que si viniese, digamos, la extrema derecha, como fue en su momento en Rusia, digamos, una tentativa de golpe de Estado de Kornilov, de los cosacos, de la extrema derecha, digamos, más reaccionaria, no pudiera existir una política de frente único. Es decir, luchamos de forma independiente. Aquellos que luchan en contra del golpe y en contra, digamos, del zarismo, pero siempre con independencia política, ¿no? En esa fecha, más o menos, Trotsky admite que estaba correcta la visión de partido sobre Lenin, que había planteado Lenin. Y Lenin deja de hablar de dictadura democrática proletaria campesina y mantiene la idea de dictadura del proletariado, que era la idea de Trotsky, que había comenzado en 1906, digamos, ¿no? Después de la revolución de 1905. ¿Qué quiero colocar? La teoría de la revolución permanente no fue que Trotsky se levantó un día y dijo, voy a escribir la teoría de la revolución permanente. Comenzó a escribirla como balance político de la revolución de 1905, pero va a terminar de escribirla en el 24-25 después de la derrota de la segunda revolución china y saca nuevas conclusiones y después, digo como para tener, digamos, el panorama. ¿Cuál era digamos, la herejía que colocaba Trotsky frente a los mencheviques? Digamos, era que justamente era posible, sí, hacer una revolución en un país que tenía relaciones sociales capitalistas. Lenin ya había hecho un estudio sobre el desarrollo del capitalismo en Rusia y había dicho, bueno, la mayoría de la población es campesina, pero el desarrollo capitalista en determinados sectores, las fábricas de San Petersburgo eran las más grandes de Europa. Entonces, el proletariado era una minoría, pero era una minoría concentrada y que tenía un peso real, ¿se entiende? Por eso él plantea también la alianza obrero-campesina, ¿no? Como Trotsky. Pero, digamos, hegemonizada por el proletariado. Esto es importante. Hegemonizada significa que los trabajadores tienen que tener en cuenta en esa alianza también los intereses de los campesinos, siempre y cuando no sean intereses fundamentales. Por ejemplo, no, si defienden la propiedad privada burguesa, no hay alianza posible. Pero se entiende, creo que es un poco eso. Pero me parece importante colocar, digamos, esta cuestión. Y la revolución permanente fue la teoría, digamos, y el programa con que acabó haciéndose la revolución rusa. Que eso no van a admitir nunca los maoístas. Porque en realidad Lenin y Trotsky estaban juntos a partir de abril de 1917. Eso es lo más importante. Y Lenin en abril polemiza con Stalin, polemiza con Martov, polemizan con los que querían apoyar, digamos, a Kerensky críticamente. ¿Se entiende? Me parece que eso es importante, ¿no? Gonzalo, un poco para ir avanzando. A nivel mundial, como tú has comentado, se da una serie de debates acerca de la posibilidad de, a partir de que el estalinismo hace todo un proceso de lo que se llamó la estalinización, el cambio de la constitución que se dio a partir de la Revolución Rusa, el cambio de leyes, la persecución a los principales dirigentes que estuvieron en 1917, todo este proceso en la cual
Trotsky hablaba del termidor, ¿no? Se trataba de tratar de coexistir en un plano internacional y a partir de esto una serie de debates nacen, ¿no? Dentro de ellos algunos escritos de Mariátegui, algunos escritos de Mela, hay algunos debates en ese marco sobre las propuestas que lanza Stalin. En ese marco, ¿qué diálogo tiene la posibilidad de una revolución socialista en el plano internacional? ¿Qué papel juega esta concepción? Porque los principales escritos los que tiene uno en Latinoamérica durante ese periodo, hablan de la posibilidad de una revolución socialista y esta implica incluso la posibilidad de una revolución continental, ¿no? Mariátegui escribía esto con mucho fervor porque a partir de eso había pasado mucho en Perú a una guerra con Bolivia y con Chile, y él ponía por delante los hechos de Iquique, ¿no? Donde el conjunto de la clase trabajadora había salido a luchar contra los burgueses que estaban en esta ciudad. O sea, ¿qué diálogo tiene esto? ¿Qué vínculo tiene con las concepciones de la posibilidad de luchar por una revolución socialista? Y como tú bien has dicho, apartándose un poco de aquella lógica que sostenía la posibilidad de un apoyo crítico a las burguesías liberales. Hace poco, te comento, y antes de terminar, leía algunos comentarios de algunos grupos que se reivindican trotskistas en Brasil y militan en el PSOL, hablaban de que hoy en día había que entender, decían ellos, de que existe una burguesía plebeya dentro de estos gobiernos progresistas y había que, en cierta medida, hacer frentes únicos, frentes populares o frentes únicos que terminan siendo frentes populares con estos sectores, ¿no? Y había que comprenderlos. Un poco ese diálogo con lo que estamos viviendo y ese diálogo que se dio en ese periodo de tiempo, Gonzalo, para ir tal vez cerrando una penúltima pregunta y tal vez la última ya para ir cerrando porque el tiempo nos gana, lamentablemente. No, perfecto, pero mira, la cuestión es esta, es importante esa pregunta porque, digamos, tenemos una cuestión que es real, digamos. Antes de la estalinización de los partidos comunistas, digamos, después de la muerte de Lenin, ¿no? El debate es internacional, la discusión es internacional. Y hay muchos latinoamericanos, digamos, que defendían fundamentalmente lo que Gramsci llamaría un carácter de la revolución socialista. ¿Se entiende? Las tareas eran democráticas, tareas que la burguesía, por no tener la suficiente fuerza como en Europa, no podían nunca realizar, y tareas socialistas, ¿no? Esto me parece importante. Mariátegui, Mella, defienden un carácter de la revolución socialista. Después del proceso de estalinización, se va a dar que los partidos comunistas van a dejar de estar preocupados por tratar de hacer revoluciones, sino por tener el papel de defender lo que ellos llamaban el único Estado obrero que existía en la Tierra. La tarea de los partidos comunistas en los países de Europa era evitar que Europa le declare la guerra después de la Segunda Guerra Mundial a Stalin. ¿Se entiende? Siendo así, de esa forma lo mismo pasa en América Latina. Si vemos los procesos de conciliación de clase de los partidos comunistas, vamos a ver en todos los países, ¿no? Chile, Perú, Argentina, toda América Latina. Entonces, yo creo que va más por ese lado, pero me parece muy importante, después habría que rescatar en otro debate y demás, y sé que ustedes ya hicieron varios y deben tener mucho material, digamos, el papel de Mariátegui en eso es claro. Mariátegui es socialista y anticapitalista, antiimperialista y anticapitalista, ¿no? Claramente. Y en eso, en realidad, el que coincide más con la teoría estalinista, si ustedes quieren, es más en Perú, Haya de la Torre que, digamos, que Mariátegui, ¿no? Mariátegui siempre fue antiimperialista, socialista, anticapitalista y demás. Y Mella sí fue asesinado mucho antes, pero también es importante colocarlo, ¿no?
poco eso. Lamentablemente el tiempo ya nos ganan y tal vez este es un poco... ¿Cómo abrir, cómo tú ves en este instante la discusión sobre la revolución permanente? O sea, hoy en día en que vemos en el continente y en el mundo el retroceso del progresismo, porque evidentemente ha tenido una serie de fracasos, los hechos de Grecia con Syriza, Podemos al lado del cogobierno con el PSOE en España, que en cierta medida teóricamente eran los que vislumbraban un poco esas tesis de que se podía luchar por lo máximo dentro del Estado y se podía cambiar dentro de ellos, dentro del Estado, a partir de una serie de políticas públicas que se podían proponer algunas cosas. Y por el otro lado, en nuestro continente, muchos de ellos en Venezuela, en Bolivia, Ecuador, donde en cierta medida ellos hablaban del socialismo del siglo XXI. Hoy en día, ¿por qué es necesario retomar un poco lo que tú decías al inicio, ¿no? La independencia de clase, la posibilidad de construir un partido y el tema de la hegemonía del proletariado y la necesidad de una revolución socialista como principal tarea y además engranando con esta concepción que empieza Lenin a hablar de la hegemonía del proletariado, ¿no? Hoy en día, no, hoy más que nunca, creo que para nadie es un secreto que la mayoría de la población tiene una condición de clase trabajadora, ¿no? A pesar de que te comento, ¿no? Acá hay muchos sectores maoístas que están en algunas universidades importantes del país que comentan y escriben que no existe clase trabajadora, que la clase trabajadora ya desapareció y que tendríamos que hablar incluso de solamente de pueblo, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿cómo tú ves la posibilidad de reconstruir o de poner en pie las tesis que se propusieron a partir de la Revolución Permanente? Sí, no, me parece muy, muy buena la cuestión. Primero, la cuestión de pueblo. Vamos a comenzar por el final para ir para adelante. La cuestión de pueblo. Bueno, lo que pasa es pueblo, que usen la categoría que quieran, pero pueblo es una categoría premarxista. Marx divide al pueblo en fracciones de clase. Está la clase trabajadora, están los campesinos. Digamos, el pueblo tiene, digo, entonces, de ese punto de vista, se entiende igual cuando se habla, digamos, los sectores populares, si queremos, pero, digamos, es una categoría sociológica, sectores populares urbanos, justamente creada para ir en contra de la teoría de la lucha de clases. Lo que pasa es que cuando se asume, digamos, cuando se abandona, digamos, de hecho, la perspectiva marxista revolucionaria, pasan esas cosas, ¿no? Pero me parece importante lo que decís y vos resumiste muy bien. ¿Qué sería hoy la teoría de la revolución permanente? Es una teoría que recorre un programa, permite elaborar tácticas en un marco estratégico que es la lucha de la clase obrera por la toma del poder. ¿Se entiende? Es la clase obrera en términos hegemónicos. Nosotros hoy decimos, son los explotados y también todos los oprimidos por la sociedad capitalista. Porque todos los sectores oprimidos por la sociedad capitalista son oprimidos justamente para dividir a la propia clase. ¿Mm? Entonces, pero es la estrategia política, digamos, en la lucha de la clase trabajadora por la toma del poder. Pero ¿qué pasa? No podemos perder de vista la cuestión internacional. Esto es muy importante y para Lenin, para Trotsky, era fundamental eso. ¿Se entiende? Imaginemos que triunfa la revolución socialista en un país. ¿Cuál es la tarea de cada partido revolucionario en cada país? Hacer la revolución en su país. Digamos. Se hace la revolución en... la estrategia es la toma del poder por parte de los trabajadores en cada país. Lo que pasa es que eso no se va a dar de forma simultánea. Entonces, cuando un país construye un Estado socialista, ese triunfo estratégico en ese país se transforma en un triunfo táctico en el marco de la revolución mundial. ¿Se entiende? Tiene que ser un punto de apoyo para la expansión de la revolución en el resto del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque
Primero, bueno, los estalinistas defienden la teoría del socialismo en un solo país, pero bueno, va en contra del propio manifiesto comunista, proletario de todos los países, univos, y ese tipo de cosas, ¿se entiende? El capitalismo es el primer modo de producción que es internacional, que es mundial. Digamos. Pegamos la esclavitud, era Grecia y Roma. Pegás el feudalismo, una parte de Europa. El capitalismo es el primer modo de producción que es mundial. Para superar al capitalismo hay que derrotarlo en cada país, pero hay que hacer una revolución, en la perspectiva de la revolución mundial. Por eso desde la FT tratamos de reconstruir, digamos, de la fracción trotskista tratamos de reconstruir la Cuarta Internacional. Justamente para eso, entendido como entendía Trotsky, el Partido Mundial de la Revolución. Pero se entiende que la revolución es mundial. ¿Por qué? Porque no es posible hacer el socialismo en un país en cuanto existan países capitalistas, ¿no? Se comienzan a crear las condiciones y se expande la revolución socialista al mundo, ¿no? Yo creo que es un poco eso. Por eso la revolución permanente tiene esta cosa. Sean los países capitalistas avanzados, sean los países capitalistas coloniales, semicoloniales, como llamaba la Internacional, digamos, el sujeto es la clase trabajadora, aliado al conjunto de los sectores explotados y oprimidos de la sociedad. La lucha es por la toma del poder político. Se quiebra el poder político, se quiebra el aparato de Estado, digamos, en un determinado país, se organiza una nueva forma de organización política, digamos, basada en los organismos de autogestión, digamos, de autoorganización de la propia clase, pero eso sirve como punto de apoyo para la revolución mundial. No es posible construir el socialismo solo en un país, ¿no? Un poco eso sería. Bueno, Gonzalo, creo que nos ha quedado chico el tiempo. Te voy diciendo, nos va a quedar recontra chico el tiempo. Desde ya te invitamos para un segundo programa, esperamos, no sé, tranquilo, para lo que quieran, yo siempre estoy dispuesto, me encanta hablar con ustedes. Acá 15 días tal vez, y poder Vos me profundizar decís con algunos temas, ¿no? Me parece que algo que has dejado en claro, que no se discute actualmente mucho, porque a partir de la tesis de que uno tiene que entrar al Estado, al Estado burgués, a trabajar como funcionario, entonces no hay la necesidad de destruir el Estado, sino de fortalecer el Estado a partir de políticas públicas. Entonces, claro, bueno, un poco creo que lo marcas, ¿no? Y pegado a algo que tú acabas de marcar de entrada, ¿no? El tema de la independencia de clase, ¿no? La condición de clase trabajadora como instrumento, como sujeto social que que permite las transformaciones sociales, ¿no? Y en eso creo que un poco hay que profundizar, hay que discutir, porque desde ya te comento, desde los sectores que provienen de las corrientes estalinistas, maoístas, hoy más que nunca persiguen sus lógicas de conciliación de clase al punto de que en espacios donde ellos dirigen como gremios sindicales, vienen llevando adelante políticas de coexistencia con las burguesías de construcción civil, por ejemplo, con el gran empresariado de la construcción. Creen en salidas que puedan llevarse adelante de conjunto con un sector de la burguesía nacional. Y hoy, más que nunca, que nosotros acá en Perú, luego del golpe de Estado del 2022, de diciembre del 2022, hay sectores que propugnan más que nunca la posibilidad de crear una nueva república con una burguesía nacional que pueda llevar adelante las tareas democrático-burguesas. Y como bien tú lo has dicho en esta entrevista, la burguesía nacionales o las burguesías nacionales que tenemos en diferentes partes de nuestro continente no tienen la suficiente fuerza para cumplir esas tareas. Y quienes tendrían que cumplir esas tareas es el conjunto de la clase trabajadora y las clases oprimidas por el capitalismo. Desde ya te agradezco, Gonzalo, y tal vez tus palabras finales de esta entrevista. Les agradezco, una alegría poder volver a verte, por lo menos de esta forma, Víctor. De corazón, un abrazo a los camaradas y a todos. Listo, muchas gracias. Gonzalo. Gracias a ti, más bien. Muy bien.